Buenas tardes, hoy vamos a realizar una presentación que nos parece estratégica para cualquier operador que quiere iniciarse de una manera sólida, de una manera profesional, a operar los mercados. Y se trata de cómo construir nuestro plan de operación. En primer término, nosotros vamos a definir lo que son nuestras estrategias de operación. Y las estrategias de operación tienen que ver con las distintas situaciones que se nos presentan que nos interesa operar en el mercado. Entonces, también los llamamos setups. Y nosotros le hemos dado algunas ideas de este tipo de estrategias, por ejemplo, en la presentación de estrategias genéricas. Esos setups son los criterios que ustedes van a utilizar para entrar al mercado, para gestionar la posición mientras se mantiene una posición abierta y para salir del mercado. Entonces, son aquellos elementos que surgen en el mercado que nos van a permitir tomar la decisión de entrar, de tomar una posición. Después que ya estamos en una posición, ¿qué vamos a hacer para gestionar la posición? Y luego, ¿qué debe ocurrir para nosotros salir del mercado y cerrar la posición? Cada una de esas condiciones debe estar bien definida de forma que ustedes con un plan preconcebido operan el mercado. El mayor error que cometen los operadores es improvisar en el mercado. Ver qué ocurre para luego tomar una decisión. No, nosotros debemos ser previsivos y vamos a visualizar y a preconceptualizar. Vamos a tener la previsión para, dependiendo de las situaciones que se presentan, ya nosotros tenemos un plan definido. Esas son nuestras estrategias de operación. Nosotros podríamos definir una o varias estrategias para operar el mercado en diversas situaciones, que es muy importante, y ese es el primer pivote de nuestro plan de operación, que es en qué condición está operando el mercado en un momento dado. Si está operando en tendencia, si está en un rango o si está consolidado, lateral. Esa es la forma en que nosotros vamos a operar el mercado. Y ustedes pueden definir distintas situaciones que se pueden dar y ustedes van definiendo cuáles son las alternativas que ustedes van a seguir para operar el mercado. Nuestro plan de operación, nuestro trading plan, entonces ahí definimos claramente las razones para entrar, que puede ser una o varias estrategias. Vamos a definir claramente las razones para salir del mercado, pero tenemos la más importante, el core de este negocio, es definir los criterios de gestión de capital y de riesgo. ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a arriesgar en cada posición? ¿Cuánto de nuestro capital vamos a dedicar a operar activamente? ¿Cómo vamos a gestionar la posición? ¿Cómo vamos a gestionar el stop? ¿Hasta dónde me voy a exponer en mi capital? Esa es la clave de todo el plan de operación. Recordemos, el plan de operación que Synergy Vision les está promoviendo y les está enseñando, les estamos transmitiendo, tiene que ver con tres pivotes fundamentales. Primer pivote, el mercado. El mercado se mueve en tendencia o se mueve lateral. El segundo pivote son las herramientas. Y nuestras herramientas son el análisis técnico, en particular los soportes y las resistencias.
Y en tercer término, tenemos las oportunidades, que entendiendo el mercado y las herramientas, nosotros vamos a capitalizar sobre las oportunidades. Y esas oportunidades nosotros se las clasificamos en dos: los rebotes y los rompimientos. ¿En dónde? En soporte y resistencia. ¿Y por qué? Porque en esos lugares es donde vamos a poder colocar nuestras órdenes para proteger nuestras posiciones, para colocar nuestro stop y minimizar la pérdida cuando la operación no funciona y proteger esa posición. Que los niveles de soporte y resistencia protejan nuestra posición. El último término, ahí tenemos las tres patas de la mesa, el trípode, el trío de elementos de nuestro plan, pero el core es la gestión de riesgo y la gestión de capital. Entonces, el plan de operación debe definir cuáles son las condiciones para entrar al mercado, cuáles son las razones por las cuales vamos a entrar al mercado, cuáles son las razones para salir del mercado. Todo eso está predefinido. Para dominar psicológicamente el arte de hacer trading, nosotros debemos definir un plan, debemos probarlo, debemos tener una experiencia previa, viva. Debemos tener una experiencia previa que nos permita saber qué vamos a hacer cuando se presentan las situaciones. Evitar la improvisación. Evitar el como vaya viniendo, vamos viendo. Y de esa forma es que nosotros vamos a controlar las emociones en el mercado, porque hemos definido el plan que nos va a permitir decidir qué hacer y en qué momento. Y evitar la duda, evitar la improvisación. Entonces, nuestro game plan, una vez que ya nosotros tenemos nuestro plan de operación, vamos a ver situaciones bien particulares. Entonces, nosotros vamos a definir las situaciones y condiciones que se van a considerar para tomar posiciones durante un periodo de tiempo definido, un día, una semana, un mes. Es decir, nosotros nos paramos al inicio de la semana y vemos los instrumentos que nos interesan operar, los mercados que estamos monitoreando, y sobre esos elementos nosotros vamos a decir cuál es nuestro plan de juego, qué vamos a hacer durante la semana si pasa A o pasa B. Es como tener la preconcepción, la previsualización de, entendiendo la situación que se está presentando en el mercado ahora y tomando en consideración lo que hemos definido en nuestro plan de operación. Entonces esta semana, dependiendo de si hay un rompimiento o si hay un rebote o si se presenta una señal u otra, entonces yo voy a tomar una decisión. Entonces, entendiendo la situación particular del mercado, se definen los escenarios posibles y a partir de los mismos las decisiones de entrada, de salida o modificación de una posición que ya mantengamos abierta, basándonos en el plan de operación. Entonces, fíjense que tenemos un plan definido de qué tipo de condiciones nos gusta operar, pero cada semana, cada día nos presenta situaciones distintas. Entonces nosotros vamos a evaluar cómo está el mercado en un momento dado y a partir de ahí vamos a iniciar la operación. Vamos a saber qué vamos a hacer durante la semana, si se da A o se da B. Y ese sería nuestro plan de juego. ¿Qué voy a hacer durante la semana? ¿Qué voy a hacer durante el mes? No podemos recalcar esto más. Y lo hemos dicho en prácticamente todos nuestros cursos. Nosotros debemos basar nuestro plan de operaciones en evidencias. Entonces no podemos jugar posición adelantada. Nos referimos a posición adelantada cuando nosotros tratamos de colocar
nuestro razonamiento de cómo deben ocurrir las cosas al mercado. Eso es un error. Nosotros no podemos imponerle al mercado lo que él debe hacer. En todo caso, nosotros debemos adaptarnos a las situaciones que el mercado nos presenta. Volvemos a repetir, no debemos pensar en lo que debería hacer el mercado. Tenemos que pensar y enfocarnos en lo que el mercado está haciendo. No debemos adelantarnos a lo que el mercado está haciendo y plantearnos situaciones que no se han dado todavía. Nosotros operamos un rompimiento no cuando creemos que va a ocurrir, lo operamos cuando ocurre el rompimiento. No operamos un rebote cuando creemos que va a ocurrir. Operamos el rebote cuando ocurre. Y en ese sentido, tenemos varios tips que nos va a permitir trabajar con este plan de operación. El primero, me parece que psicológicamente es el más importante, es que nosotros debemos operar con evidencias. El mercado nos debe dar evidencias para nosotros tomar una decisión. Y en nuestro plan de operación vamos a definir las condiciones, la primera condición, la segunda condición, la tercera condición. Convergencia de condiciones que el mercado nos va a dar y eso es lo que nos plantea la decisión de comprar o la decisión de salir o la decisión de mantener una posición. El mercado presentó una vela en el gráfico diario que es alcista. La presenta en soporte, que converge con una línea de tendencia. Y en el gráfico de 4 horas se cruzó una media móvil. Entonces tenemos varios elementos que nos permiten decir, vamos a tomar una posición larga. Vamos a colocar nuestro stop en el soporte. Vamos a salir cuando se produzca esta condición o la otra. Entonces, basado en evidencias, basado en varios elementos que vamos a observar en el mercado, vamos a tomar la decisión de entrar. Debemos darle mayor importancia a las señales o niveles o patrones de los gráficos de mayor temporalidad. Basándonos en lo que ocurre en la mayor temporalidad, vamos a buscar señales en las menores temporalidades. No al revés. No podemos partir de la menor temporalidad, debemos partir del gráfico diario. Y cuando se presenta la situación del gráfico diario, entonces bajamos a la menor temporalidad. Y es por ello que lo que ocurre en el gráfico de mayor temporalidad tiene más importancia que lo que ocurre en el gráfico de menor temporalidad. En general, lo que ocurre en menor temporalidad es más ruidoso, es menos claro que lo que ocurre en mayor temporalidad. Y es por ello que vamos a darle mucho énfasis a la mayor temporalidad. Y volvemos a hacer énfasis, no vamos a operar lo que creemos que va a pasar. Vamos a operar lo que el mercado confirma con hechos. Vamos a operar lo que el mercado confirma con hechos, con cada movimiento, con cada vela. El mercado genera un nuevo alto. Eso es una evidencia clara de la fuerza que tiene el equipo de los toros. Entonces la perspectiva es alcista. Entonces nosotros siempre vamos a estar atentos a operar situaciones que nos dan evidencias, nos dejan razones de peso para tomar nuestra decisión. No adelantarnos, no cometer el error psicológico de intentar colocarle al mercado nuestro pensamiento en el sentido de yo creo que va a subir. Y ese es un lenguaje que no ayuda mucho a los operadores. Un operador profesional dice, bueno,
Nos situamos por encima de una media móvil, estamos por encima de la línea de tendencia alcista, acabamos de hacer un nuevo alto. El mercado está confirmando con distintas señales su intención de continuar en ascenso. Nuestra previsión es alcista. Y dejamos el lenguaje de yo creo que va a subir, yo creo que se va a mantener, yo creo que se va a recuperar. Entonces no vamos a operar lo que creemos que va a pasar. Vamos a operar lo que el mercado nos confirma con los hechos. Una vez que ya nosotros tenemos nuestro plan, ¿ahora qué? Bueno, el mercado se debe enfocar como un juego de probabilidades. Es decir, no hay certeza. Hay operaciones con más probabilidad que otras. Y nosotros nos estamos enfocando en nuestra metodología en darle importancia a las operaciones cerca de soporte y resistencia, porque en esos lugares tenemos mayor probabilidad. El plan de operación se debe probar con datos históricos. Eso es importante para nosotros tener una idea de lo que puede ocurrir. Es más sencillo operar cuando nosotros ya hemos visto la situación que vamos a operar, cuando la hemos vivido, cuando la hemos probado, cuando la hemos visto en el histórico, cuando hemos ajustado nuestra estrategia en base a lo que puede ocurrir. Y una vez que ya tenemos esos elementos, lo vamos a probar en una cuenta demo. Y una vez que ya tenemos la mecánica más clara, entonces ahora sí pasamos a las grandes ligas y empezamos con una cuenta real, con poco capital. Y empezamos a probarnos con centavos de dólar. Y luego pasamos a cuentas de cientos de dólares. Y luego pasamos a cuentas de miles de dólares. Y así sucesivamente. Es un proceso de entrenamiento, es un proceso de aprendizaje, de repetir. Se parece mucho a la forma como los músicos profesionales se entrenan. Se parece mucho a la forma como los deportistas de alto desempeño se entrenan. Viven día a día situaciones similares a las que ellos van a vivir en los momentos donde deben presentarse, donde deben jugar, donde deben competir. Entonces nosotros, como los deportistas, como los músicos profesionales, como los doctores, los cirujanos, que empezamos a practicar y practicamos y nos presentamos ante la práctica y probamos y volvemos a probar y volvemos a probar y cada vez que se nos presenta la situación, ya nosotros estamos entrenados en lo que puede ocurrir y una vez que estamos entrenados, entonces podemos reaccionar apropiadamente minimizando el factor emocional que daña completamente nuestras cuentas, que daña la operativa, que daña la capacidad de que nosotros podamos ser consistentes en el mercado. Ya el mercado de inversión nos ofrece distintas opciones para crear cuentas con poco capital. Entonces, hay que tomar el tiempo para probar desde pequeños montos e ir aumentando progresivamente en la medida que vamos generando mayor confianza y entendimiento de nuestro plan de operación. Y ese es el proceso. De eso se trata este negocio. Todo lo que hemos mencionado tiene que ver finalmente con cómo controlamos nuestras emociones. Y ahí es donde nosotros vamos a tener una psicología de trading apropiada. Lo más importante para todos los traders es controlar la emoción, tener una psicología equilibrada. Es la última frontera. Ustedes como operadores se van a dar cuenta que en la medida que ustedes operan, sus emociones empiezan a influir en la forma de operar en los mercados. Entonces, tenemos que controlarlas y eso solo se produce con entrenamiento. El pianista que se presenta
como solista en un gran concierto, en una gran orquesta, en un gran escenario, ante una multitud de personas que quieren observarlo desempeñándose en el piano, deben hacer la pieza muchas veces. Y con ese entrenamiento, entonces, ellos adquieren la confianza que les va a permitir presentarse en ese escenario y no cometer errores. Es un proceso de entrenarnos repitiendo el mismo procedimiento hasta que ya se convierte parte de nosotros mismos y es natural. Y entonces las emociones no van a intervenir en el proceso. Muchos operadores insisten en decir que el aspecto más importante que podemos señalar es que los operadores exitosos siguen un plan con disciplina. La disciplina es muy importante. Algunos operadores, cuando hablan de psicología de trading, dicen que el mercado nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Y en la medida que dominemos nuestra psicología, vamos a dominar el trading. Vamos a conocer cómo reaccionamos. Vamos a conocer nuestros miedos, vamos a conocer nuestras angustias. Y conociéndonos a nosotros mismos, nuestra operación va a evolucionar para convertirse en una metodología más profesional, más previsiva, menos visceral y al mismo tiempo más consistente. Y esto implica quitarle la emoción y controlar el temperamento. Disculpe. Esto implica controlar la emoción, dominarla y mantener nuestro temperamento ecualizado, ser ecuánimes ante la ganancia, tanto como ante la pérdida. Bueno, de aquí, ¿qué más hay que hacer? Bueno, los próximos pasos son, para ustedes, hagan un plan, pruébenlo con datos históricos. Si los resultados les gustan, se parecen a ustedes, tienen que ver con su personalidad, se sienten cómodos, entonces ese plan lo puedes operar. Y empiezas a una cuenta demo y poco a poco, en la medida que lo vas dominando, ahora lo puedes operar en una cuenta real. Bueno, este es el video de hoy. Espero que les guste, que los disfruten y que lo aprovechen. Este es el resultado de muchos años de experiencia, de montaña rusa de operación, de trading, de entender y de conocernos como operadores. Al mismo tiempo de buscar una forma de enseñar este arte de una manera que ustedes puedan, de una forma más sencilla, más simple, menos llena de ruido, entender los elementos que son necesarios y que les van a permitir a ustedes operar de forma exitosa, de forma reproducible, de forma consistente. Y ese es el objetivo después de todo. Que estén muy bien.